Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre las 70 semanas de la profecía de Daniel. Este es uno de los temas difícilmente de interpretar con su correcta interpretación debido a que hay varias separaciones, posesiones en la misma. Pero es sumamente importante entender lo que ha de suceder en las semanas final que aún no se ha cumplido. Bien, nos dice la Biblia de que el profeta Daniel está orando a Dios para que el pueblo regresara a su tierra natal de Israel, debido a que se habían cumplido los 70 años de cautividad, la cual habían sido anunciados por el profeta Jeremías. En el mismo, él consulta en los rollos y ve de que realmente se había cumplido el tiempo. Ahora bien, comienza a orar por su pueblo. Y en vista a la oración de Daniel, Dios trae una respuesta que tenía un precedente trascendental hasta el fin de los últimos tiempos. Y todo esto era concerniente al pueblo de Israel. Una vez que empieza a darle las 70 semanas, son semanas de año, para poderla interpretar es de la siguiente manera. Basado en el libro de Levítico, Dios había dado la forma de cómo interpretar la semana en esos versos que ven ahí. Ahora bien, para interpretar esa semana son semanas de año. Nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 490 años, el cual estaban divididos en las siguientes sesiones. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación y sellar la visión y ungir al santo de los santos. Y comienza a decirle que desde la salida de la orden de el rey, este rey Ciro, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora bien, en esas 7 semanas y 62 semanas es donde ocurre el regreso de Jerusalén a Jerusalén y la llegada del Mesías príncipe. Nos dice ahí claramente que después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Este es uno de los textos muy controversial, aún para un judío, debido a que el Señor le presenta ahí exactamente la venida del Mesías, tiempo exacto cuando nacería, debido a que dice el Mesías. Y así mismo aconteció, pasaron 400 años para llegar el Mesías príncipe, como se anuncia en el libro de Daniel. Eso se conoce como el periodo intertestamentario, que fue donde acontecieron los sucesos, lo que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 11 sobre el reino del norte y el reino del sur. Ahora bien, la pregunta es, ¿se cumplieron las 70 semanas? Vamos a ver, si en las profecías dice, y después se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y oiga como dice ahí, después vendrá un príncipe y destruirá la ciudad. Hasta el fin durarán las devastaciones. Nos está hablando aquí de la caída de Jerusalén. Una vez que muere el Mesías, el mismo Jesús anunció la caída de Jerusalén cuando dice, y llevaba la cruz, y dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, porque aquí que ustedes recibirán días en los cuales ustedes van a desear no haber nacido, en pocas palabras. Entonces, fíjese en punto exacto. Aquellos que dicen que las 70 semanas se cumplieron, vamos a analizar ahí. Dice, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esto se cumplió en el año 70. Todos conocen y casi esa historia, donde los judíos armaron una revuelta y causó que Tito, este emperador romano, destruyera a Jerusalén y el templo y arrasó todo. Cosa que solamente de eso quedaron los muros del ornamento, que es donde los judíos hoy día oran y claman a Dios. Es decir, en la actualidad no tienen templo. Pero si analizamos
el último verso que dice, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acabamos de decir de que este emperador destruyó Jerusalén en el año 70, pero ahora en ese verso nos habla de sacrificio y ofrendas, cosas que deben de hacerse en un templo. Pero si analizamos la historia, una vez que este emperador mata a muchos judíos y empieza lo que es la diáspora de los judíos, es decir, los judíos fueron sacados de Jerusalén, de Judea, por los romanos, es decir, pasaron 2000 años aproximadamente para ellos volver a su tierra. La historia nos es testigo en el 1948, luego del holocausto de Adolfo Hitler, mató aproximadamente 6 millones de judíos, en la cual, por resolución de las Naciones Unidas, se votó a que se le partiera la tierra de Palestina y se le diera un lugar a Israel. Desde el 1948, Israel está como nación. Pero entienda, pasaron 2000 años ellos fuera de su nación para nosotros poder entender el acontecimiento del último texto. Pues leímos que el príncipe iba a destruir la ciudad, pero luego en el verso 27 nos habla de que iba a confirmar el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si analizamos el texto, vamos a ver que las profecías bíblicas están por cumplirse. En la actualidad, Israel no tiene templo, pero si analizamos las escrituras, en los últimos días, Dios va a permitir que se levante templo. Es decir, lo que se llama un tratado de paz, lo que muchos entienden que es cuando llegue el anticristo, que hará pacto con la nación de Israel. Como dice el texto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí sí podemos entender de que cuando llegue ese momento, ya Israel tendrá templo y ellos podrán ofrecer sacrificios, porque en la actualidad ellos no creen en el Mesías. Van a volver a restaurar el servicio de culto de animales y todo esto según ellos tienen estipulado en la Torá. Día y noche los judíos ruegan para que Dios le envíe el Mesías, pero el Mesías que vendrá será este impostor llamado el anticristo. Pero todo eso lo podemos entender en Daniel capítulo 9 de las 70 semanas. Y el verso 27 nos habla de que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, para los que están confundidos de que ya se cumplió las 70 semanas, nos habla de que después de la destrucción iba a haber otra semana. Es decir, Dios le entregó a la nación de Israel todo lo que iba a acontecer. Aún previó la negación, le previó la muerte del Mesías, según nos dice el texto, que se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, es de entender de que esta semana aún está por cumplirse. Según las profecías bíblicas, esa última semana es para Dios tratar con la nación de Israel, según lo vemos en la Biblia. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué ha pasado con Israel en la actualidad? Un endurecimiento parcial. Pero dice al pueblo gentil, nos dice que no seamos arrogantes ni ignorantes, que lo que ha pasado con ellos es un endurecimiento parcial hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Ahora, este es el tiempo que estamos viviendo, la plenitud de los gentiles. Pero se entiende que cuando Cristo se lleve a su iglesia, Dios volverá a tratar con la nación de Israel, pero ya serán en esos 7 años que están por venir. Esos 7 años que son 3 años y medio de paz, como dice el texto, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que el anticristo, este personaje que está por venir, hará un tratado de paz, pero a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, romperá el pacto y se armará lo que es la persecución. No soy yo que lo digo. Vamos a las escrituras. Si leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, vamos a encontrar un panorama de un dragón que persigue a la mujer.
Y esta mujer dice que estaba encinta a punto de dar a luz. Y dice que dio un hijo varón. No hay duda de que esta mujer es Israel debido al contexto y a lo que dice, que tenía la luna y las estrellas, ¿verdad? Tal como soñó José, el hijo de Jacob, cuando él dice que tuvo un sueño y vio las estrellas y la luna que se postraban ante él. Y el padre le interpreta el sueño y le dice, pero muchachos, ¿será que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Y eso mismo sucedió luego cuando ellos van a Egipto, que él tiene que servirle a sus hermanos. Entonces no hay duda de que esa mujer es Israel, pero en los días de la gran tribulación, el anticristo va a perseguir a esta mujer, a la nación de Israel, como nos dice. Y aquí entra un texto muy importante que muchos confunden cuando menciona allí. Se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. De ahí es que entra la confusión de que muchos interpreten que esos santos son los cristianos. Ahora bien, nos dice, si analizamos todo lo que dicen las escrituras, aquellos santos son los judíos que pasarán por la gran tribulación, debido a que nos dice el texto de que se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero eso lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12 sobre esta mujer que es perseguida por este dragón. Ahora bien, al final de los tiempos, esta semana culminará con la venida de Cristo públicamente. Apocalipsis 19, verso 11 nos dice, y hago el aclarando, del caballo que sale, Juan dice que se abrió el cielo y vio un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. No hay duda de que este caballo es Cristo Jesús. A diferencia del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, sobre ese caballo que sale con un arco sin flecha, que es el gobierno del anticristo, aquí se simboliza con los 3 años y medio de paz. Entonces, para culminar con las 70 semanas de Daniel, terminar con la venida de Cristo públicamente. Si analizamos las escrituras, Israel será perseguida hasta el fin de los tiempos, será perseguido al final de los tiempos, pues nos dice las escrituras, el mismo Cristo nos dio a entender concerniente a Israel. Dice que Jerusalén iba a dejar de ser apoyada hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, esto es algo que quizás muchos no entienden. El tiempo de los gentiles, en esa parte donde Jesús enfoca allí, se refiere a todos los imperios que han oprimido a Israel, que dejarán de oprimir a Israel ya al final de los últimos días cuando Él se manifieste públicamente. Es decir, que según Cristo, Jerusalén iba a continuar siendo hollada, o Israel iba a seguir siendo un pueblo perseguido por los gentiles. Entonces, ahí, cuando Cristo venga públicamente a establecer su gobierno, es para salvar a Israel del pueblo hostil y todos esos pueblos que fueron convocados por el anticristo. Si leemos en el libro de Apocalipsis, vamos a ver que una de las copas de la ira cae sobre el río Éufrates, donde se le permitirá venir a muchos del oriente para convocarse para la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es donde Cristo vencerá al anticristo y al falso profeta. Según nos dice la Biblia, que cuando Él descienda del cielo, una espada sale de su boca, el cual dice que matará al falso profeta y al anticristo. Es decir, no ha terminado el ciclo de las 70 semanas, puesto que esta semana fueron para Israel. Dios le detalló a Daniel todo lo que iba a pasar con Israel desde principio a fin, desde el tiempo que estaban en Babilonia hasta el último día cuando llegara el Mesías. Es decir, las escrituras es su propio intérprete. Si analizamos y vemos que la última semana no se ha cumplido, pues no entraríamos en ningún error. Esa semana equivalen a los 7 años que ha de gobernar el anticristo, pues nos dice que este hombre hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo mismo nos dice el apóstol Pablo concerniente a este personaje, el anticristo, que ha de manifestarse, pues nos dice que
se siente en el templo y se hace pasar por Dios. Es decir, llegará ese momento de la hora desoladora, la cual Jesús profetizó en Mateo capítulo 24, donde dice, y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Todavía eso aún no se ha cumplido. Será en ese personaje llamado el anticristo, hombre que gobernará a este mundo y a todos los que se queden sin Cristo cuando suene la trompeta y no se puedan ir con él. Así que hay que estar alerta y apercibidos para que cuando suene la trompeta, tú cristiano que me escucha, inconverso también, pues te vaya con el Señor y sea librado de todas estas calamidades que han de venir. Están los están los sellos, la copa de la ira, están también los caballos. Todo eso son juicios que Dios ha de derramar sobre este mundo que no aceptó a Dios. Así que todavía tiene aún tiene la oportunidad de escapar. Dios te bendiga y Dios te guarde.